cómo agarrar en conjunto toda esta lógica tan diversa. Vamos a tratar de ver un poquito también ahí en la presentación de la reforma en cascada, por favor. La siguiente, un poquito por dónde va la cuestión. A ver, ha habido un cúmulo de reformas, efectivamente, que realmente sí son de esta gestión, aunque la reforma la promulgó la laboral Felipe Calderón acabando su mandato, en realidad ya era con la legislatura actual, es decir, ya finalmente quien aprueba el documento es la misma legislatura que tenemos ahora. Y que creo que entrando a la cuestión, digamos, propia del instituto y de las preguntas que se nos plantean para hoy es, a ver, ¿de qué papel del ser humano estamos hablando? Cuando nosotros vemos lo que dice la Constitución en el artículo 123 y cuando vemos lo que dice el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, fundamentalmente lo que se dice es: el trabajo no es objeto de comercio, no es una mercancía, el trabajo es un derecho y un deber sociales. Eso es lo que dicen las leyes. En la reforma se dice eso no se toca, de hecho se habla de trabajo digno, pero el objetivo es fortalecer el mercado de trabajo. Pero si el trabajo no es una mercancía, entonces ¿cómo fortalecemos el mercado de trabajo? Es decir, a partir de ahí comenzamos a tener una cuestión sumamente asociada a entender al ser humano no en su sentido colectivo, sino puramente en su sentido individual. Y el ser humano se va entendiendo esencialmente en una sola relación social. La relación fundamental que determina al ser humano como colectividad se llama mercado. Y el mercado de trabajo es el más claro. Si de lo que se trata es de fortalecer el mercado de trabajo, hay que fortalecer entonces las capacidades de los oferentes, los trabajadores, por ejemplo, con lógicas de capacitación, con facilidad para el despido, con facilidad para el ingreso, con subcontratación, con empleo eventual, con trabajo a tiempo parcial, etcétera, etcétera. De tal manera que su fuerza de trabajo como individuo sea atractiva para la empresa. Es, digamos, como un sentido fundamental que se está dando ahí. Se rescata el concepto de trabajo digno y de la Constitución y del trabajo decente de la OIT, pero hay un problema muy importante ahí. El trabajo digno en la caracterización de OIT tiene 10 grandes dimensiones, entre el que está, por ejemplo, el diálogo intersectorial, que implica sindicatos democráticos, libres, independientes, que implica el considerar la coexistencia de tiempos suficientes de trabajo, familiares y personales, que implica también una lógica de considerar como los tiempos de trabajo también el de ida y regreso del trabajo, multitud de aspectos que no están en la ley laboral. De 10 dimensiones, la ley laboral toma 4 del trabajo decente y dice: con eso ya tenemos trabajo decente, y simplemente negamos las otras 6. Entonces, se está generando un doble discurso. Hablamos de que queremos más empleo, de que se trata de fomentar la dignidad del trabajo, de que se trata de fomentar al trabajo no como una mercancía, cuando en términos precisos, en la letra chiquita, realmente se está diciendo lo contrario. En otras palabras, estamos fortaleciendo una lógica de país de doble moral, de doble discurso, y en donde el predominante es este de asumir al ser humano estrictamente como individuo. Esto también se va a ubicar en la lógica educativa. No es una búsqueda de una lógica de desarrollo realmente nacional, sino esencialmente individual. Y sobre todo a través de la lógica de evaluación. ¿De quiénes? ¿De los alumnos? No, de los profesores. Lo cual también genera una serie de situaciones contradictorias. Se supone que de lo que se trata es de mejorar la educación, y en la iniciativa se habla de que lo que se procura es un mayor aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, no se plantea una lógica de cómo evaluar a los alumnos, sino de cómo evaluar a los profesores, como si el hecho de que el profesor sepa más inmediatamente se traduce en que el alumno sepa más, lo cual es un salto mortal, sumamente peligroso. La lógica con los profesores
Además llegó un problema muy fuerte, nunca se les consultó en la reforma. Pues parece que los profesores no tenían palabra que decir. Y entonces, pues evidentemente, es destapar ahí la caja de Pandora. Y entonces vienen problemas de rechazo sumamente fuertes a lo que está ocurriendo, junto con otra serie de asuntos laborales fundamentales, y que, bueno, todo el mundo, yo creo que de nosotros podría estar de acuerdo con la reforma cuando se dice que queremos acabar con la herencia de plazas, donde la mitad de las plazas, o más de la mitad de las plazas, se les debe al sindicato. Entonces, el Bester es quien realmente manda. Y uno dice, sí, pero los maestros también dicen, oye, pero finalmente así son los oficios históricamente, y si nosotros lo conquistamos, lo agarramos. Y bueno, voy de acuerdo. ¿Por qué yo como maestro voy a renunciar a ese derecho? ¿Y por qué sí se mantiene el Pemex? ¿Y por qué sí se mantiene en el Seguro Social? ¿Y por qué sí se mantiene en la lotería? ¿Y por qué se mantiene también en el nombramiento de los altos funcionarios públicos, empezando por el presidente y sus relaciones con Atlacomulco, desde su tío Montiel? ¿Y por qué sí se mantiene en una lógica empresarial donde prácticamente no tenemos cortapisa al derecho de herencia? Y entonces no es que es cierto que estamos compitiendo en función de nuestras capacidades, sino en función de cómo estaba la cuna en la que construimos la vida. Entonces, bueno, ahí viene una serie de asuntos muy delicados, ligados con la lógica de la reforma educativa, y que en realidad plantea tres grandes modificaciones, que es sobre la Ley General de Educación, la ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, que tendrá un poder prácticamente tan fuerte como el de la Secretaría de Educación Pública, y por último, la ley del servicio profesional docente, la ley de carrera, digamos. Entonces, bueno, ahí tenemos elementos de discusión muy fuertes, pero que sobre todo tratan de fortalecer el ejercer una competencia muy fuerte entre maestros por la lógica de clases. Tiene cosas buenas, yo creo que tiene algunas cosas buenas, tiene otras cosas malas, pero hay un problema de fondo. Y finalmente de educación, que, es decir, no el maestro, sino realmente cuál es la calidad de la educación que se está ofreciendo a la población. En el Plan Nacional de Desarrollo de Peña Nieto se plantea la educación de calidad como uno de los 5 grandes objetivos, y se plantean 2 indicadores de medición para que se cumpla el objetivo. Uno es la tasa de repetición, o sea que no lo paguen, que es algo que viene desde hace mucho tiempo, y la otra, los resultados de la prueba enlace. Eso aparece en el Plan Nacional de Desarrollo. Yo surprise, un mes después de que se publique el Plan Nacional de Desarrollo, quitan la prueba enlace. Entonces, dice uno, ¿dónde está el nivel de coherencia entre el objetivo de una reforma y la posibilidad de ver si efectivamente está cumpliendo? Cuando se habló de la reforma, ahora de la primera, de la laboral, se dijo que inmediatamente iba a aumentar enormemente la generación de empleo. Tenemos un derrumbe en la generación de empleo. Tenemos un problema en ambas iniciativas, la laboral y la educativa, de consistencia muy fuerte. En la laboral se habla también del objetivo que decía Víctor, es decir, necesitamos transitar del mercado informal al formal. Bueno, yo estoy de acuerdo, nada más que hay un pequeño problema. El concepto de mercado informal y de mercado formal no existe. No están tipificados en ningún lado. Sí existen definiciones internacionales de sector informal, de trabajo informal y de economía informal, pero no de mercado informal. Entonces, cuando se habla de transitar de uno al otro, pues no queda claro. ¿Qué es lo que ha ocurrido finalmente? Generamos condiciones tan precarias dentro de la lógica del trabajo formal que ahora se hace menos atractivo entrar a las empresas del sector formal, y entonces todavía es más atractivo decir, pues me quedo sobreviviendo al día. Entonces es exactamente el efecto inverso al que se estaba esperando. Seguimos, por favor. Bueno, perdón, todavía del anterior. Todavía del anterior, si se puede. Tenemos también, ya nos explicó Víctor, parte de la lógica de la reforma de telecomunicaciones,
Yo agregaría, sí le pega a los monopolios, sí le pega a Televisa y a Televisión Azteca, porque finalmente van a tener la invasión de Slim. Y sí le pega a Slim en toda la parte de internet, cómputo, telefonía, porque les va a llegar la invasión de Televisa y Televisión Azteca. Es decir, estamos rompiendo con la lógica monopólica, pero para sustituirla por la oligopólica. Es decir, donde siempre mantenemos una lógica de un poder hiperconcentrado en muchos pocos. Eso es lo que me parece más delicado. Una auténtica y profunda reforma en telecomunicaciones debería de haber implicado, a mi parecer, por ejemplo, como se hizo en buena parte de Sudamérica, empezando por Argentina, una protección enorme para todo lo que son radios y estaciones de televisión comunitarias. Lo que en el caso de países como Bolivia o Ecuador es la promoción específica de canales de televisión y de estaciones de radio en lenguas indígenas. El poder promover y el poder garantizar la pluralidad de posturas, todo eso no está. Es una lógica estrictamente de control corporativo de los establecimientos. La financiera es enormemente importante. Son 11 grandes reformas que fundamentalmente van en el sentido de profundizar lo que llaman la bancarización de la economía. En México, los únicos sectores económicos que tienen un comportamiento dinámico son los bancos y telecomunicaciones. Es muy curioso que en estas reformas justamente se estén reforzando las empresas gigantescas de estos sectores. ¿Por qué es tan importante la financiera? Porque la lógica es que toda la actividad económica que hagamos tenga que pasar a través de instituciones financieras formales. El dinero, entendido como esto, sí, entendido como esto, tiende a desaparecer. Es muy posible que cuando ustedes estén en edad de jubilación esto ya no existe. Pero no solamente es que las monedas o los billetes dejen de existir, sino que aún las tarjetas dejen de existir. Es decir, ni siquiera va a ser un control físico del dinero. Entonces, el dinero, fundamentalmente, ¿qué va a hacer? ¿Dónde va a estar el dinero? ¿Cómo vamos a hacer las transacciones? Con esto. Todo esto implica un control muy fuerte de información. Y ese control va a estar esencialmente bancarizado. Muchas parroquias, muchas comunidades de iglesia desarrollan actividades ligadas a cajas populares de cooperativas. Eso está seriamente amenazado en esta lógica. Porque prácticamente todo está en favor de las grandes instituciones formales, y eso es muy importante considerarlo. Y quisiera centrarme en la energética y la hacendaria. No sé si podemos pasar a la siguiente presentación y ya luego cerramos esta. Entonces, de la energética quisiera ir ubicando también las cuestiones de justicia. Creo que esta es tal vez la más importante de todas. No vamos a regalar nuestro petróleo, no, lo vamos a vender y bien barato. No se va a vender ni un tornillo de Pemex, tantos oxidados. El petróleo no se privatiza, no nada más los yacimientos. Es letra por letra lo que dijo Lázaro Cárdenas. Sí es cierto, nada más que acomodan las letras de manera diferente. Y entonces, a ver, vamos a ver un poquito qué es lo que se está manejando. Primero, la importancia del petróleo. La estrategia de 1978 era fundamentalmente en tres planos. Primero, a nivel económico. Teníamos un país destrozado por la revolución, la guerra cristera y la crisis del petróleo. La más grande de la historia del capitalismo. Se dice rápido, pero estamos hablando de un país con las carreteras destruidas, prácticamente sin ferrocarriles. Estamos hablando de un país donde se habían jugado todos los capitales. Estamos hablando de un país de inestabilidad política, de 80% de la población a nivel rural, de 70% de analfabetismo, de una edad promedio de la población de 40 años y la gente armada. ¿Qué hacemos con eso?
Y entonces lo primero que se dice, bueno, pues es lo que sí tenemos. La gente no puede quedarse nada más en el campo sin infraestructura. Hay que generar industria, hasta para el propio campo. Y el gobierno no puede decir vamos a hacer toda la industria, no tiene ni los recursos ni el poder. Entonces, ¿de qué se trata? Centrarse en dos actividades que atraviesan a todas las demás actividades: el transporte, nacionalización de ferrocarriles, y la energía, creación de la Comisión Federal de Electricidad y, sobre todo, la expropiación petrolera. Eso es lo que permite ir estableciendo una estrategia que permita al país industrializarse. Segundo, una cuestión de relaciones laborales. La expropiación se da después de una huelga por condiciones laborales completamente degradantes de los trabajadores, al revés de las condiciones que estaban teniendo los directivos de los corporativos extranjeros que llegaban. En una lógica de economía de enclave terrible. Estamos hablando del petróleo en los años 30, no de la microelectrónica ahorita, no se confundan, no es lo mismo, pero es igual. Y sobre todo una cuestión de orden soberano. Decía Cárdenas en el discurso de la expropiación: se está amenazando nuestro poder económico como país, nuestra capacidad de definir por nosotros mismos lo que queremos. Perdido el poder económico, se pierde el poder político. Perdido el poder político, se pone en riesgo la existencia misma de una nación. Tal cual. Entonces, estas son las razones fundamentales. Actualmente, vamos a ubicar un poquito qué peso tiene el sector petrolero. Adelante. Primero, tiende a perder mucho peso en el PIB. Ahorita anda por el 6%. Lo que es la extracción. Hay una línea que prácticamente no se ve, que es la única que crece, está por acá, que es la de electricidad, y hay otra que es de petroquímica, que también va para abajo. Entonces, un sector muy importante, pero en plena decadencia y con pérdida de reservas. Vamos, adelante. Las exportaciones. Si ustedes ven las exportaciones petroleras, en los últimos años están tendiendo básicamente a estancarse desde acá, mientras lo que crece son exportaciones no petroleras. Entonces, a nivel externo también está perdiendo mucho peso el petróleo. Evidentemente tiene brincos hacia abajo y hacia arriba muy fuertes, derivados del cambio en los precios del petróleo. Seguimos. En los ingresos públicos es donde la diferencia es inmensa. El sector energético representa 40% de todo el dinero del que dispone el Estado mexicano. Eso quiere decir 4 de cada 10 escuelas públicas. Eso quiere decir 4 de cada 10 maestros. Eso quiere decir 4 de cada 10 clínicas, médicos o camas de hospital. 4 de cada 10 banquetas, 4 de cada 10 kilómetros de calles, 4 de cada 10 kilómetros de carreteras, 4 de cada 10, lo que ustedes quieran. Ese es el peso del petróleo. Evidentemente, sin ese peso, este país sería una cosa completamente distinta. Entonces, ¿de dónde sale la lana? Si ustedes ven, perdón, nada más una cosa más, en la lógica de dónde, en ingresos del gobierno federal, en la parte de impuestos no representa nada, de hecho es negativo. Por un lado, nos cobran las gasolinas, pagamos un impuesto sobre las gasolinas, pero por otro lado hay un subsidio. Lo que se está haciendo con la subida del precio de la gasolina es ir bajando este número negativo de 24.495 para tratar de que el Estado tenga que poner menos a lo de gasolinas. Pero por el lado de derechos, lo que paga Pemex por el derecho de sacar el petróleo, paga nada más, o Pemex directamente paga 787.561 millones de pesos y la Secretaría de Energía 184. Y de ingresos y organismos de empresa directamente, Pemex participa con cerca de 500.000 millones de pesos y la Comisión Federal de Electricidad con 338.000. Esto es un friego de dinero. Todo el país casi depende. Cuando se habla de que Jalisco le pone a la federación más de lo que la federación le regresa y que nosotros
los tapatíos, nosotros los jaliscienses solitos daríamos mejor sin que esté el mugroso de F ahí molestándonos. A ver, realmente, si nos pusiésemos, ahora sí que en este plan, a este país lo mantienen Tabasco y Campeche. Punto. Sin Tabasco y Campeche no se hubieran podido hacer los Panamericanos. Ni se le pudieran haber dado los subsidios a las empresas electrónicas, ni se pudiera haber hecho el puente atarantado. Es decir, realmente ahí es donde está la lógica del poder. Seguimos. Y en el empleo también tiene un peso importante, más de 400,000 personas, más de 8% de la población ocupada en la parte de minas y petróleo, y el nivel de producto por trabajador, que se dice que es muy poco productivo, es de 11 veces el promedio nacional. 11 veces más que el promedio nacional. Es inmensamente rentable. Y esto es lo que vemos acá. Por eso, bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con el país? Eso es lo que estamos discutiendo. Adelante. Pero tenemos una enorme reserva, una enorme importancia para un sector destacado. Las reservas probadas no son más que de 10 años. Algunas de las compañeras que están aquí ni siquiera van a tener todavía rojas, cuando ya posiblemente no haya petróleo. Los compañeros apenas 10 años es un respiro, se podrían enfrentar a un problema grave de que México en el año 2020 ya sea importador neto de petróleo. Y además de eso somos una economía en clave. Producimos cerca de 2,5 millones, pero no refinamos ni siquiera la mitad. La última refinería de petróleo de México se construyó en 1979. Llegamos a tener 7, cerraron la de Azcapotzalco. De los 7 que teníamos, nada más nos quedan 6. Ya no hay investigación y desarrollo. En México se generaba tecnología propia a través del Instituto Mexicano del Petróleo. Lo desmantelaron desde la época de la Madrid y sobre todo en la época de Salinas, y se convirtió en una escuelita de diplomados de posgrado, sin crear nada para la industria realmente. Noruegos y brasileños iban al Instituto Mexicano del Petróleo en los 70 para aprender. Noruegos y brasileños es a quienes México ahorita está buscando para hacer exploraciones en mares profundos. Tenemos un enorme problema de corporativismo y de corrupción sindical. Ahí yo creo que no con los perritos de la hija de Romero de Champs creo que puede ser suficiente, pero sobre todo la asignación de contratos. El sindicato no es sindicato, es una empresa subcontratista en condiciones terriblemente corruptas, donde si a nosotros nos cobran la gasolina de litros de 800 mililitros, es porque también les llegan las pipas a 80% y todo el control de las pipas lo tiene el sindicato. Pero igual tenemos una enorme corrupción directiva en el uso del dinero para campañas electorales, en las enormes tranzas y en la vida faraónica que se llevan los altos directivos de la empresa. Y también los industriales con los que hacen los arreglos. En otras palabras, estamos hablando de una enorme corrupción generalizada en una cueva de Alibaba y en Marina Nacional, donde no es de extrañar que explote y se queme el edificio. ¿Dónde estaba la contabilidad? Tenemos una enorme sangría fiscal, porque resulta que entre 70 y 80%, no de las ganancias, entre 70 y 80% de los ingresos de Pemex, de los ingresos, se transfieren al gobierno para poder sostener el 40% del gasto. ¿Qué empresa privada estaría dispuesta a estudiar posibilidades de pasar de 70 a 80% de sus ingresos, transferírselos al gobierno? Entonces, el déficit de Pemex es simplemente porque es finalmente la vaquita de donde el Estado saca prácticamente todos sus recursos de inversión. Además, tenemos un problema enorme en todo lo que va ligado a la falta de inversión en petroquímica. Importamos enormemente gasolinas a tal punto de que el saldo
positivo en balanza petrolera, es decir, lo que vendemos de productos petroleros menos lo que compramos de productos petroleros es apenas positivo, a pesar de ser un enorme país petrolero. Y tenemos prestanombres hasta las gasolineras. Y tenemos un nivel de extracción brutal. Somos el país número 17 en reservas a nivel mundial, pero somos el país número 7 en producción. Posiblemente a nivel mundial se lo acaba más rápido y de manera más irresponsable. Eso es. Bueno, entonces me quedo yo, me voy a quedar con la pura energía. Y ya luego veremos la fiscal. Básicamente, ¿qué es lo que está diciendo? Estas son las grandes modificaciones de la propuesta de reforma constitucional. Lo que está en amarillo es tal cual el artículo, el párrafo sexto del artículo. Fundamentalmente se dice: no se otorgarán concesiones sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes. Vienen todas las leyes reglamentarias. Dicho en otras palabras, la iniciativa gubernamental fundamentalmente es la de establecer una empresa cascarón, que lo que haga es otorgar contratos y que sean las empresas privadas contratistas las que en realidad tengan el control de todo, desde los registros de exploración, de explotación, toda la contabilidad, que le van a poder decir al gobierno finalmente lo que quieran y van a pagar lo que quieran. Evidentemente se caerá brutalmente la cantidad de recursos públicos derivados del petróleo. Por ello, bueno, seguimos todavía con esto. El artículo 28 básicamente lo que dice es que va a ser con el petróleo y la electricidad lo que esté dispuesto por el artículo previo. Seguimos. Y teóricamente es mejorará la economía de las familias. A ver, si se derrumban los ingresos petroleros, forzosamente se necesita incrementar enormemente los ingresos gubernamentales de otras fuentes. Por eso es indispensable la reforma fiscal. Y no hay de otra. Y sí, en la reforma fiscal que están tocando intereses de los más ricos, también eso es cierto. Pero porque ahorita no hay de otra. Es la única forma de compensar la caída de recursos energéticos. Hay discursos totalmente contradictorios. Se dice que la luz y el gas van a bajar de precio. Pero a ver cómo van a bajar de precio si justamente ahorita se dice hay un enorme subsidio y con la participación privada se reduciría el subsidio. Entonces, ¿cómo va a bajar el precio? ¿Sí me explicó? Se dice que se podrían producir fertilizantes a mejor precio si justamente lo que hicieron en México desde los 80 fue cerrar las empresas petroleras que generaban productos petroleros para fertilizantes agrícolas, como por ejemplo Fertimex, como por ejemplo productos químicos vegetales mexicanos, Proquímex. Todo eso se cerró y ahorita supuestamente lo quieren abrir, pero en una lógica de transnacionalización y no de producción local, que si tenía la capacidad. Se va a aumentar la inversión y el empleo. A ver, no están diciendo que hay demasiada gente en Pemex, están de flojos. Que es lo que se necesita para eficientarlos, correr gente. Y como si lo que nos dicen es hay que eficientarlo y por lo tanto correr gente, entonces lo que vamos a hacer es generar más empleo. De nuevo, parece extraño. Y luego se reforzará a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, las cuales seguirán siendo empresas 100% de los mexicanos, 100% públicas. A ver, lo importante es quién va a tener el control de las decisiones, quién va a tener el control de los registros de cuánto petróleo hay en el pozo, de cuánto se está sacando, de cuánto se está transportando, de cuánto se está almacenando, de cuánto se está vendiendo, de cuánto se está exportando. Si no se tiene el control de eso, no se tiene el control de nada. Y eso es privatizar, al menos en español. Yo no sé en qué idioma está hablando el gobierno. Y dice, se reforzará la rectoría del Estado como propietario del petróleo y gas y como regulador de la industria petrolera. ¿Con quiénes? ¿Con las gentes que tienen? ¿Con Romero Echano? ¿Por qué no comenzaron justamente por establecer un cambio sobre la forma de gestión institucional del petróleo que impidiese que directivos, que líderes corruptos sindicales, que empresarios tranzas sean los que tengan el control de todo y a través de ello el control de este país? Seguimos. Curiosamente se habla de beneficios esperados, no de metas. ¿Qué significa beneficios esperados?
desesperados. Pues yo creo que va a pasar esto. A ver, estamos cambiando toda la estructura de financiamiento de este país, diciendo, no, pues yo creo que nos ve bien, ¿eh? ¿Dónde está la lógica del compromiso político, social, económico que debería de tener una cuestión de esta envergadura? No la hay. Se dice que se va a restituir las reservas probadas a más del 100%. A ver, el petróleo es un recurso natural no renovable. ¿Cómo podemos estar asegurando que se van a estar restituyendo las reservas a más del 100%? Eso no lo podemos afirmar. Y lo fundamental en la estrategia que se siguió desde los años 30 a los 70 no es que México fuese un gran exportador de petróleo, fuese que el petróleo se convirtiera en el mecanismo a través del cual distribuyéramos recursos dentro del país, orientáramos inversión, generáramos industrialización, redujésemos pobreza, es más, hasta para mejora del medio ambiente. En Noruega, el objetivo del petróleo, todos los recursos del petróleo, van orientados: 1, educación de excelencia; 2, generación de energías limpias, sustentables, alternativas; 3, el pago de pensiones para los adultos mayores; y 4, investigación y desarrollo. En México no hay nada de eso, es para financiar gasto corriente. Y en Noruega es una empresa completamente pública. Tiene inversión privada, pero todo el control de las decisiones es público. En Brasil no. Y Brasil puede ser más eficiente, pero la pregunta no es dónde es más eficiente, sino es eficiente para quién. Si en Brasil es eficiente solo para algunas transnacionales y lo que se queda para el país es muy poquito, no importa que sea eficiente, eso no le beneficia al país. En el caso de Noruega, donde sí se beneficia el país, se dice: ¿y de dónde sacaron su esquema los noruegos? De participación pública, de control petrolero, de investigación y desarrollo. En una entrevista en un seminario en el que participó el ministro de Energía de Noruega hace un par de meses en la Unión Europea, cuando se vieron estrategias petroleras, lo que se señaló fue: bueno, el modelo noruego no parte de nada, parte de un análisis completo de los modelos de extracción y de propiedad petrolera a nivel mundial. Y el modelo que se corresponde para un uso social más adecuado y para contribuir a un desarrollo nacional fue el que planteó en los años 30 un presidente mexicano. Y eso es lo que estamos quitando. Se piensa aumentar la producción de petróleo. ¿De nuevo para qué? Siendo ingeniería. Acabaron los más rápidos. Igual con el gas natural. Seguimos ya, ese es el último creo. Áreas, bueno, en fin, podemos ver al final, tiene riesgos ambientales y de empleo muy graves. El modelo de la reforma es la incorporación de contratos del Ejecutivo Federal, la autorización al sector privado, seguimos. Tiene impactos y riesgos sobre soberanía, sobre los ingresos de la Federación, nos convierte en una lógica de economía de enclave, donde nosotros ponemos los riesgos y las empresas privadas las ganancias, como han hecho en Ecuador y en Bolivia, para dar simplemente algunos ejemplos. Seguimos. Somete las cadenas productivas al lucro exclusivamente y no a una lógica de desarrollo, acelera el agotamiento y el deterioro ambiental y puede generar condiciones laborales mucho más dispares, donde el sindicato de Pemex deje de ser sindicato de la industria, se convierte en sindicato de empresa, y entonces tengamos un montón de empresas ligadas con el petróleo, con trabajadores subcontratados, igual que en el caso de la microelectrónica, igual que en el caso de Walmart, igual que en cualquier caso con contratos a 28 días tipo producción. Pues bueno, ese es el riesgo de polarización en México. Por último, una posible invasión a pueblos y comunidades indígenas, porque el interés del lucro no es el interés del desarrollo, y donde haya recurso, ahí se van a meter. Ahí. Entonces ya luego, si quieren, entramos con la secretaria. Gracias.